El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue extraditado a Estados Unidos, donde comparecerá en un tribunal de Nueva York para enfrentar cargos y acusaciones de participar por décadas en el tráfico de drogas. Una acusación federal estadounidense afirma que durante las últimas 2 décadas Hernández participó en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas para facilitar la importación de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Hernández habría recibido millones de dólares de numerosas organizaciones del narcotráfico en Honduras, México y otros países, incluso del ex líder del cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán. Al exmandatario se le acusa de utilizar las ganancias de tráfico de drogas para enriquecerse, financiar a sus campañas políticas y cometer fraude electoral, incluso en las elecciones presidenciales de Honduras de 2003 y el año 2017. Para analizar lo que ocurrió y lo que está ocurriendo con el exmandatario, quiero saludar entonces a nuestro primer invitado del día. Él es Joaquín Mejía, doctor en Derechos Humanos, Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Gracias, Joaquín, por estar con nosotros en Directo América de France 24. Muy buen día. Le pregunto, por supuesto, qué significa para la justicia hondureña esta extradición y si se puede ver con una medida ejemplar y también de escarmiento para políticos que estén involucrados en el narcotráfico. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, lo primero que hay que decir es que la extradición de Juan Orlando Hernández representa una medida agridulce. Por un lado, digamos que es una victoria para la justicia de miles de víctimas porque alguien tan peligroso que ocupó la primera magistratura del Estado hondureño ha podido ser extraditado hacia Estados Unidos con un sistema judicial que es bastante fuerte en comparación con el hondureño y que por tanto hay muchas probabilidades de que se logre justicia. Pero al mismo tiempo hay que recordar que Juan Orlando Hernández solo representa la cabeza de una estructura criminal que utilizó las instituciones del Estado como el Ejército, como las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, el Poder Judicial, para poder lograr esta impunidad que ha tenido durante más de una década para traficar cocaína. Por tanto, se va Juan Orlando Hernández, pero las estructuras criminales con las que operó siguen intactas en Honduras y eso genera muchísima preocupación. Y por otro lado, obviamente, el mensaje en política exterior es bastante claro, que Estados Unidos, obviamente, no tiene amigos, no tiene aliados, porque hay que recordar que mantuvo y apoyó a Juan Orlando Hernández durante todo este tiempo, incluso en el marco del fraude electoral, pero Estados Unidos lo único que tiene es o son intereses y por tanto cuando ya alguien como Juan Orlando Hernández no sirve, simplemente es lanzado al basurero de la historia y está ahora terminando por enfrentar la justicia estadounidense. Es que sobre eso quería ahondar, Joaquín, cómo Estados Unidos durante tanto tiempo no se dio cuenta que Juan Orlando Hernández estaba involucrado en este narcotráfico estructural en el estado hondureño, o más bien se hizo la vista gorda, como usted lo decía, hasta que le funcionó y cuando ya no le funcionó, pues ahora venga y paga las consecuencias de lo que usted hizo por décadas. Sí, así es. Estados Unidos siempre ha primado sus intereses por encima de los intereses de cualquier sociedad, de cualquier pueblo, de cualquier país. Y el caso hondureño es un ejemplo bastante claro. Y esto también tiene que ver con la política exterior que no depende tanto de que sean demócratas o republicanos. Recordemos en el 2009, que es cuando comienza toda esta conversión de Honduras en un narcoestado. Recordemos que en el año 2009, con el golpe de Estado, el gobierno de Obama, demócrata, fue el único gobierno en el mundo que no condenó legalmente el golpe de Estado y luego promovió a través de la OEA un diálogo que terminó blanqueando a los golpistas. Y luego en el gobierno de Trump, republicano, Estados Unidos fue el gobierno que no condenó el fraude electoral y que terminó promoviendo un diálogo a través de Naciones Unidas que blanqueó el fraude electoral y que permitió que Juan Orlando Hernández se mantuviera en el poder. Lo que pasa es que Estados Unidos puso sobre la mesa de Juan Orlando Hernández dos condiciones. Uno, que tenía que pacificar el país y por eso Honduras se convirtió en uno de los países con mayor represión social en el mundo a través del ejército, de la policía militar y de la policía nacional. Por otro lado, la otra condición era detener el flujo migratorio y del tráfico. Obviamente, mientras Juan Orlando Hernández, digamos, realizaba todas aquellas cosas que Estados Unidos decía, como por ejemplo el traslado de la embajada hondureña
a Jerusalén, o como por ejemplo el tema de convertir a Honduras en un tercer país seguro para que las personas pidiendo asilo en Estados Unidos tuvieran que regresar a Honduras, entre comillas, como un país seguro, a pesar de que es uno de los países donde de personas por la situación que ha vivido el país durante todo este tiempo.